Esta cautivadora serie de televisión de fantasía, transmitida durante los años 70 y principios de los 80, sigue resonando en la memoria de quienes vivieron esa época. ¿Recordad la famosa frase? ¡El avión! ¡El avión! Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Acompáñame en este recorrido mientras exploramos intrigantes curiosidades de este tesoro televisivo, la Isla de la Fantasía. Comenzamos. La serie que vamos a explorar tuvo su origen en el canal ABC y se compone de 7 emocionantes temporadas con un total de 158 episodios. Cada episodio duraba aproximadamente 50 minutos. Esta saga televisiva comenzó su fascinante viaje el 14 de enero de 1978 con su primer episodio y finalmente concluyó su recorrido el 19 de mayo de 1984. ¡Sonrían por favor! Detrás de esta creación televisiva se encontraba Jim Leavitt, un talentoso autor y mente maestra detrás de la trama. El responsable de llevar esta historia a la pantalla era Aaron Spelling, un nombre icónico en el mundo de la televisión. Aaron no era solo un productor común y corriente. Su influencia y creatividad habían dado vida a éxitos televisivos a lo largo de más de 3 décadas. Quizás hayas escuchado hablar de algunas de sus creaciones, como Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. ¿Los Ángeles de Charlie? Sí. El Crucero del Amor, SWAT, Melrose Place y 90-210 Beverly Hills. La serie se transmitía los sábados a las 10 de la noche, justo después del programa El Crucero del Amor. Antes de que esta serie se convirtiera en un fenómeno, hubo 2 películas especiales que nos dieron un vistazo a lo que estaba por venir. En 1977 nos encontramos con Fantasy Island y un año después, en 1978, llegó Retorno a Fantasy Island. En estas películas, el señor Rourke y Tattoo hicieron apariciones pequeñas pero memorables. Estas películas resultaron ser un gran éxito, lo que inspiró a los creadores a dar el gran salto. Decidieron transformar estas historias televisivas en una serie semanal. Las películas se convirtieron en los emocionantes capítulos pilotos de la serie que estaba por llegar. Ricardo Montalbán personifica al señor Rourke, un personaje rodeado de aura de enigma. Su traje blanco y su elegante porte le confieren un aire distinguido. Pero la magia no reside solo en él, ya que esta isla tiene la habilidad de hacer realidad los deseos más profundos. Personas de todos los rincones viajan hasta aquí, dispuestas a convertir sus fantasías en realidad. Pero como dice el refrán, todo tiene un precio. Para disfrutar de las maravillas de esta isla, los visitantes deben hacer un pago previo de $50,000, unos $180,000 en la actualidad. Si cada huésped paga $50,000 por estar 3 días en la Isla de la Fantasía, él o ella merece un milagro. Aquellos que llegan deben guardar silencio sobre sus vivencias en esta isla de ensueño. El señor Rourke no está solo en esta aventura. A su lado, su leal asistente, Tattoo. Abotona tu chaqueta, Tattoo. Interpretado por el encantador actor francés Hervé Villechaize, quien tiene enanismo. Este simpático compañero, vestido al igual que el señor Rourke, aguarda con entusiasmo la llegada de los visitantes. Y cuando avista el hidroavión que los trae, Tattoo sube corriendo al campanario principal y una frase se convierte en un símbolo. ¡El avión! ¡El avión! Mientras una campana anuncia la entrada a este paraíso secreto y da la señal de que algo emocionante está por suceder. Esta frase se convierte en un lema icónico de la serie, algo que esperamos en cada episodio. Pero la historia no termina ahí. En temporadas posteriores, Tattoo tiene su propio vehículo especial, un go-kart hecho a su medida. Imagina a este personaje lleno de energía conduciendo con imprudencia por la isla para recibir a los visitantes. Mientras tanto, el personal del hotel se apresura a mantenerse a salvo de su camino. Cada vez que un visitante llegaba en el avión, Rourke le explicaba a Tattoo la naturaleza de la fantasía de ese visitante. El profesor Harold de Haven y su esposa Amanda estuvieron muy enamorados, pero ahora están distanciados. ¿Cuál es su fantasía? No, el profesor quiere descubrir algo insólito que le pueda otorgar el respeto y el reconocimiento. A menudo Rourke añadía algún comentario sobre si la fantasía resultaría como la persona esperaba. Será en verdad peligroso, tan peligroso que ni yo garantizo el resultado. Luego Rourke saludaba a los visitantes, levantando su copa. Damas y caballeros, soy el señor Rourke, su anfitrión. Bienvenidos a la Isla de la Fantasía. La estructura de cada episodio era así. 2 historias independientes se alternaban. Hoy les ofrecemos Las chicas de Ziegfeld,
Y el regreso de Kid Cody. Los invitados vivían y experimentaban sus propias fantasías, mientras interactuaban con Rourke y Tattoo, sus anfitriones. Las fantasías variaban en cada historia y eran muy personales para cada invitado. Algunas podían ser simples, como reencontrarse con un amor perdido, y otras más arriesgadas, como rastrear al asesino de alguien. Por lo general, las fantasías tomaban un giro inesperado y avanzaban por caminos diferentes a los que los invitados habían anticipado al inicio. No me creas tan ingenuo. Gozas aún más si sus fantasías no son finalmente lo que las personas esperaban. Tal vez. La isla de la fantasía, como su nombre sugiere, estaba envuelta en un mágico misterio. El señor Rourke tenía un aura sobrenatural que dejaba preguntas sin respuesta. No hay respuestas en la fantasía, Tattoo. Aunque nunca se explicaba de dónde provienen sus aparentes poderes, hay episodios que insinúan su naturaleza excepcional. En el capítulo El Diablo y el señor Rourke desafía al mismísimo diablo interpretado por Roddy McDowall, quien ansía su alma. Rourke utiliza sus habilidades mágicas para asistir a los invitados y cumplir sus deseos. La verdadera edad de Rourke es un enigma. A lo largo de la serie, hay pistas que sugieren que podría ser inmortal. Son tan... mortales. Él parece conocer a otros seres, aparentemente eternos, como el fantasma en La Historia del Fantasma, o la princesa Sirena Nia en 3 episodios. Incluso ha cruzado caminos con la diosa Afrodita en el capítulo que lleva su nombre. A pesar del misterio que lo rodea, Rourke sigue un estricto código moral y siempre actúa con benevolencia. A través de los deseos y fantasías de sus invitados, él intenta enseñarles lecciones vitales. En verdad es muy simple. Solo escuche su corazón y haga lo que le dicte. Cada episodio es una nueva ventana a su visión de la vida y cómo las experiencias pueden transformarnos. Las fantasías que cobran vida en la isla de la fantasía podrían ser arriesgadas, a veces incluso peligrosas, poniendo en juego la vida de los visitantes. Pero el señor Rourke siempre aparecía en el momento justo para salvar el día. Un momento, Rourke. No tiene autoridad en esta isla. Yo tengo la autoridad que deseo por la seguridad de mis invitados, señor. Aquí, la línea entre lo extravagante y lo malicioso a menudo hacía que las cosas no fueran exactamente como los huéspedes esperaban. Por ejemplo, el deseo de quiero ser reina llevó a una mujer a encontrarse en los zapatos de María Antonieta. A pesar de los obstáculos, al final todo tomaba un rumbo benévolo. No solo se llegaba a una conclusión positiva, sino que también había una lección aprendida. ¿Lo ves, Marion? Después de todo, nadie perdió. Todos ganamos. En un principio, en las primeras películas, el carácter de Rourke tenía un matiz casi malévolo. Bienvenidos a la isla de la fantasía, no creo. Pero en la serie de televisión, su tono era más amable y benevolente. Quizá este fin de semana muchas fantasías se conviertan en realidad. Un ejemplo destacado es cuando una niña usó $10 de su alcancía para cumplir su fantasía. Esta anécdota subraya cómo los deseos más simples podían encontrar su lugar en la isla. Solo bajo el precio si sus fantasías me parecen particularmente intrigantes o si me inspiran una simpatía personal. Entonces juzgo bien que paguen solo lo que pueden pagar. Sin embargo, había límites. En su mayoría, una vez que los deseos se cumplían, no se permitía que los visitantes se quedaran en la isla. Aunque hubo excepciones, esa era una regla que Rourke mantenía firmemente. Cuando la serie estaba en proceso, la cadena tenía la mira puesta en Orson Welles para ser el señor Rourke. Sin embargo, el productor Spelling tomó la decisión de rechazarlo. Era conocido que Welles tenía un carácter irritable en los estudios de filmación. Además, Spelling también se opuso a la idea de darle un toque sensual al personaje femenino que acompañaría a Rourke y Tattoo. Cuando empezaron a retransmitir la serie nuevamente, hicieron algunos cambios. Cada episodio original de 1 hora se editó para crear 2 episodios más cortos de media hora. Esto permitía centrarse en la historia de un solo invitado en cada uno. Este cambio puso de manifiesto que en los episodios originales, los invitados se suponía que llegaban por separado sin interactuar entre sí. En medio de todo esto, hay un capítulo especial en la 7ª temporada llamado Las Enfermeras. Aquí, las fantasías estaban conectadas por un hilo argumental. Un misterioso y rico invitado, interpretado por Peter Graves, invita a 3 enfermeras a experimentar sus fantasías en la isla. Es el único episodio donde las historias de los invitados se entrelazan de esta manera. La serie se desarrolló principalmente en California, donde se grabaron la mayoría de las escenas. Las tomas iniciales que mostraban la costa de la isla se filmaron en Hawái, añadiendo un toque exótico. Una de las locaciones icónicas, la casa en el campanario, conocida como Queen Anne Cottage, se encontraba en el Jardín Botánico de Los Ángeles.
¿Recordás el momento en el que el avión llega con los invitados? Esa escena se filmó en la laguna ubicada detrás de la Queen Anne Cottage. Los interiores de los escenarios fueron filmados en los estudios Warner Brothers en Burbank, California. En específico, los escenarios 26 y 17 cobraron vida con las historias y los deseos de los protagonistas. El programa tenía un formato especial que brindaba la oportunidad para que distintas personalidades destacaran en cada episodio. Esto significó que muchas estrellas famosas de esa época se unieran como invitados. Deportistas, presentadores y actores consagrados se pusieron en los zapatos de los huéspedes de la serie, entre ellos figuras como Michelle Pfeiffer, Leslie Nielsen, Linda Blair, Sammy Davis Jr., Yvonne De Carlo, Melissa Sue Anderson y Lorenzo Lamas, por mencionar solo algunos. Esta fórmula recordaba al exitoso enfoque del Crucero del Amor, donde también brillaron estrellas invitadas en cada episodio. Después de que la serie dejara de emitirse, en una entrevista Montalbán reveló que su inspiración para crear al personaje fue concebir a Rourke como un ángel caído, con el pecado del orgullo. La isla de la fantasía representaba en su mente un purgatorio enigmático. Además, otro personaje que se destacó en la serie fue Julie, interpretada por Wendy Scal, entre 1981 y 1982. Se unió al elenco como una hermosa asistente. Ya entiendo. ¿Volverán a ser jóvenes? Más adelante, en 1983 hasta el final de 1984, el famoso personaje de Tattoo sería reemplazado por Lawrence, interpretado por Christopher Hewitt, quien más tarde sería conocido por su papel en la serie Mr. Belvedere. Acompañado por Christopher Hewitt. El actor Hervé Villechaize sostenía que su personaje era tan vital para la serie como el propio Ricardo Montalbán. Después de algunas temporadas comenzó a solicitar un aumento de sueldo para igualar su remuneración con la de su compañero. Esas peticiones, sumadas a su comportamiento impredecible, llegaba tarde a las grabaciones y a veces mostraba mal genio con el personal, llevaron a su reemplazo por otro actor. Una vez que Tattoo fue reemplazado, en la última temporada, los niveles de audiencia de la serie se desplomaron notablemente. La confirmación llegó de manera contundente. Hervé Villechaize tenía razón. Su personaje tenía un valor crucial. Sin él, la serie perdió su encanto y se convirtió en un fracaso, culminando finalmente en su cancelación. La vida de Hervé fue un viaje marcado por desafíos. Luchó contra el alcoholismo y la depresión, lo que lo convirtió en alguien difícil de trabajar. Su participación en el programa trajo consigo una serie de problemas, muchos de ellos debido a su comportamiento inapropiado con las mujeres. Además, enfrentó la sombra de los celos al no ser tan reconocido como Ricardo Montalbán. Detrás del personaje de Tattoo se escondía un ser humano complejo. Su pequeña estatura, apenas 1.19 metros, no fue impedimento para encontrar en Fantasy Island una oportunidad dorada. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Villechaize enfrentaba numerosos problemas de salud durante las grabaciones. Su publicista, Sandy Brokaw, lo describió como alguien que enfrentó muchos obstáculos en su camino hacia el mundo del entretenimiento. Aunque su presencia en la serie le brindó éxito, la salud del actor nunca estuvo en su mejor momento. Lidiaba con problemas respiratorios y gastrointestinales, sintiéndose mal día tras día. Divorciado 2 veces, Villechaize finalmente tomó una decisión devastadora. El 4 de septiembre de 1993 puso fin a su vida. En 2018 surgió una película llamada Mi cena con Hervé, que narra la vida del actor Hervé Villechaize y relata aspectos detrás de la serie. En 1998, ABC revivió la serie con nuevos capítulos. Malcolm McDowell interpretó al señor Rourke, enfocándose en lo sobrenatural y el humor negro. A diferencia de la primera serie, esta versión se filmó en Hawái, constando de una temporada de 13 capítulos, y con resultados modestos en términos de éxito. En 2020, Sony Pictures lanzó la película Fantasy Island, con una temática de suspenso, terror y misterio. Michael Peña asumió el papel del señor Rourke, pero la película recibió críticas negativas tras su estreno. En 2021, Sony Pictures Televisión presentó una nueva serie de la Isla de la Fantasía en la cadena Fox, manteniendo la continuidad con la original de 1977, protagonizada por Rosalind Sánchez como la sobrina nieta del señor Rourke. Contame cuál sería la fantasía que te hubiera gustado hacer realidad en la isla. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.